Bienvenidos a un nuevo programa de Santos en Entrenamiento, su programa de Radio María, donde todas las semanas estamos hablando bien sea de los santos o de cómo podemos ser santos o de cosas que impactan nuestra vida de la santidad. Y nuevamente aquí súper contenta de estar con Iris Chávez. Hola, hola. Y una cosa bella es que estamos hablando con Iris y entonces vamos a ir haciendo una dinámica quizás un poquito distinta. Algunos programas vamos a estar hablando sobre santos en particulares y otro programa sobre cosas que están ocurriendo en la cultura que impactan nuestra santidad. Esto estabas comentando tú ahora. Entonces, danos un poquito de ideas de qué estará por venir, Iris. Claro que sí, vamos a estar hablando por ahí de las películas que han ido saliendo. Como sabemos, bueno, estamos en una sociedad donde nos dan mucho cosas que ver, qué es lo que hacer. Así que vamos a estar hablando de algunas películas, dándoles cautelas para que ustedes sepan cuáles son las que pueden ir con su familia o deberían ir, y a las otras que, bueno, no es sano para el alma. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, parecía muy interesante, por eso es que me gusta tanto, porque es sobre quienes ya han alcanzado la santidad y que nos pueden enseñar. Y imagínate si ellos en esa época hubiesen tenido gente que le dice, oye, cautela con esto, cuidado con tus hijos. Entonces, eso es lo bonito de esta nueva dinámica también. Bueno, hoy vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar hablando de papás de los santos. Es interesante porque uno ve una estampita, no sé, del Padre Pío, de cualquier santo que quiera, y piensa en ese santo, como que si ese santo cayó del cielo y ¡wow!, se hizo santo solo. No es así, los santos se van haciendo, pero vienen de familias. Yo sé que para ti, Iris, desde el principio siempre tenías en mente el llamado de santidad a tus hijos, ¿verdad? Definitivamente que sí. Bueno, desde que con Ulises comenzamos a formalizar ya todo, hablamos de nuestros hijos, de la educación de ellos, de cómo íbamos a crecerlos desde mucho antes, porque estas son conversaciones, ¿no? Hablando ahorita pues de todo esto, en el noviazgo es importante que los jóvenes, que las personas hablen acerca de esto, del futuro, que si es que Dios lo permite, ¿no? Y siempre era como que si Dios permite que esto pase. Así que bueno, comenzamos a hablar de todo esto de mucho antes, ya después casados también, fuimos concretando algunas cosas, porque realmente, yo creo que te lo había comentado, ¿no, China? Pues cuando uno da luz, a todas las mujeres que han dado a luz y saben de qué se trata eso, o sea, duele bastante, ¿no? Y yo siempre dije, o sea, me dolió tanto dar a luz que no va a ser para que mis hijos se pierdan, con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque pues no depende de mí, sino que pues depende de que Dios nos dé las gracias, pero siempre, bueno, obviamente fomentando y creando un ambiente en donde los hijos puedan alcanzar la santidad. Me encantaba eso. Iris dice, no, yo sufrí demasiado para dejar que se pierdan. O sea, olvídalo. Y me encanta porque se nos olvida que Padre Pío tuvo papás, ¿verdad? Es bello, creo que fue el Papa Pío X, algo así, que cuando fue papa, es costumbre o de obispo de besar el anillo, ¿no? Entonces, no sé si era en forma de broma o algo, él como que le dijo a su mamá o su mamá le iba a besar el anillo, ahorita lo estoy quizás diciendo mal, y la mamá dijo, bueno, acuérdate que sin este anillo, mostrando ahí el anillo de boda, no hubieses tenido ese anillo. Entonces los santos vienen de su familia, a veces familias buenas, extraordinarias, y a veces Dios con la gracia, ¿no? Pero una cosa interesante es que en 1950 fue la primera vez que una mamá estaba presente en una canonización de su hija, y era Asunta, que es la mamá de María Goretti. Yo ni me imagino eso. ¿Cómo sería, Iris, estar en la canonización de una hija? Increíble, especialmente porque además de estar su mamá, también estaba el que mató a su hija, ¿no? Yeah. Que después de que el muchacho se arrepintió y vino hacia ella, pues ella sintió también que su hija había perdonado, que estaba en el cielo, ¿no? Entonces como que lo cogió casi como que su hijo también. Yeah. Entonces estar en la canonización de tu hija junto al que la mató y que cambió su vida y todo, creo que son gracias, enormes regalos que da Dios para darnos cuenta, ¿no? Que el camino a la santidad es difícil, es duro, que no se trata, no es como una cosita de sueños o una caricatura ni nada, sino que es una vida real, difícil, pero bueno, que al final lo acerca a Dios. Que lo acerca a Dios, y es bello, porque quizás ustedes dicen de qué está hablando Iris. O sea, María Goretti era una niña de 11 años, eso es lo que vamos a ver ahorita. Asunta, pobrecita, o sea, ella a los 35 años queda viuda, tiene 5 hijos, o sea, eran súper pobres, y hay un episodio de María Goretti que pueden buscar, Santo en Entrenamiento, María Goretti, está toda su historia. Pero lo interesante de esto es que un muchacho la quiso violar, ¿no? Y ella decía, no hagas esto, obviamente por ella, pero decía, tú te vas a ir al infierno. Entonces es interesante porque
¿qué tipo de mamá, qué tipo de familia cultiva una virtud tan arraigada en los hijos que prefieren morir antes de pecar? Obviamente, si algo hubiese pesado, no era pecado de ella, era de pero ella estaba tan pendiente del pecado del otro también, ¿no? Y como decía Iris, cuando María Goretti muere, cuando la matan, la apuñala, él va para la cárcel, muchos años después se arrepiente, cuando sale va hacia la mamá, le pide perdón, está en la canonización. Pero lo que va al comentario es que esto ya ha ocurrido y debería, yo supongo que si yo fuera madre, mi deseo sería que mis hijos sean santos, aunque lo vean en San Pedro o que lo que me interesa es que lleguen al cielo. Recuerdo algo que tú dijiste hace tiempo, que porque tú eres muy joven y ya tienes 5 hijos y otros en el cielo, ¿no? Pero a veces, yo no sé si era la segunda o tercer hijo que estabas trabajando y alguien, ¿cómo fue la cosa? Alguien como que te dijo, bueno, Iris, con calma, porque sabes que tu responsabilidad es que tus hijos vayan a la universidad. Algo así te dijeron. Sí, me dijeron en la escuela donde trabajaba, así como que, ¿por qué estás teniendo tantos hijos? ¿No? Sí, sí. Así como le dice, ay, no, tienes que mandarlos todos a la universidad. Y no, y yo les dije, bueno, tengo que mandarlos todos al cielo. Sí. Sí. Eso es lo más importante, porque si me pongo a pensar, la universidad no es que sea malo, ¿no? Pero es algo tan temporario, sí. Especialmente porque pues conocí a gente ahí, todavía conozco gente en otros ámbitos que tienen los mejores títulos y son lastimosamente pues miserables, tristes, enojados, no están llenos, ¿no? Porque pues no tienen a Dios algunos de ellos. Así que mi deber como mamá, junto con mi esposo, es de llevarlos al cielo. Todo lo demás que pase o no pase en esta vida, bueno, el Señor lo va a ir dando, pero esa es la labor número 1. Y a veces se nos olvida como papás y no podemos dejar que ni un instante de la vida se nos olvida porque, bueno, vamos en el camino y después nos comenzamos a desviar cuando no tenemos eso en mente. Pero yo tenía tan clarito y yo decía, wow, qué bello, porque sea la universidad, bendito sea Dios, bien o no, lo que fuera. Pero no, tengo claro que ir al cielo, ¿no? Entonces todos estos papás de los que vamos a ir hablando tenían eso. Y es bello porque, bueno, este fue en 1950, pero luego, en el 2010, ahora son 2 papás que están en la beatificación de su hija sobre Chiara Badano. El primer episodio que hicimos de Santo en Entrenamiento fue sobre Chiara Badano. Pero también unos papás que se le murió su hija de 18 años y los 2 están allí en su proceso de canonización. Yo tuve la fortuna, Iris, de conocer a la mamá de Chiara Badano, tocar la mano y abrazar y estar en la casa. O sea que los santos son reales. O sea que aquellos que nos estén viendo, si tienen hijos, o sea, tus hijos pueden ser santos. Yo no tengo hijos, soy consagrada, pero tengo sobrinas, tengo ahijados. O sea que el deseo de ayudar a la santidad es importante. Y en el 2015 fue la primera vez que se canoniza juntos, mírale la sonrisa que ella le sacó aire, junto una pareja casada. Claro, algunos dirán, han habido santos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver esto, Iris. Han habido santos que fueron casados. Santo Tomás Moro, patrón de nuestra diócesis, era un hombre casado. Santa Mónica, una mujer casada. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que en el 2015 es la primera vez que canonizan a santos que eran casados? ¿Cuál es la diferencia? Claro que sí, porque pues en ese momento se reconoció que los 2 juntos, al mismo tiempo, en su vida, en su día a día, alcanzaron la santidad como esposos. Y lo bello es que, estos son Celi y Luis Martín, y ellos son los papás de Santa Teresita. Cabe destacar, ellos no son santos por ser papá de un santo. O sea, eso no fue lo que los llevó a los altares. Era su vida de santidad. Pero tenemos un problema. El problema es que ella murió cuando tenía 40 y pico de años. Él murió, no sé la verdad, pero más de 60 años. Entonces, claro, sí. Por lo general, Iris, como funciona una canonización, es que cuando una persona muere, ese día o el día siguiente es el día que se celebra su fiesta, ¿verdad? Porque no es que somos macabros, pero sino es el día que entró al cielo. O sea, es decir, es el día de su cumpleaños celestial, por lo tanto es su fiesta. Pero, claro, Celi murió un día, no sé, 20 años o no sé cuántos años antes que murió él. Y en ese caso, ¿cómo se hace? Porque se canonizaron juntos. Sé cómo es la cosa que se hace en ese momento. Lo bello es que escogieron, bueno, pues la fecha de su matrimonio, porque realmente el cielo tenemos que irlo también conociendo y saboreando aquí en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese momento, el día de la boda, igual que pues yo me recuerdo la mía con mi esposo, en ese momento se comienza, los 2 agarran la cruz juntos, entonces su camino hacia el cielo ya ahí juntos comienza en ese entonces. Y eso es bello. Eso me encanta que sea. O sea, el día de su boda, porque claro, no se entiende la santidad de él sin ella, ni la santidad de ella sin él. Entonces,
Precioso. Es interesante porque dije, ya va, habían unos antes, pero claro, eran beatos. En el 2001, los beatos Luigi y María Beltrame, igual, o sea, los dos fueron beatificados, pero estos son los primeros que han sido canonizados, ¿no? Entonces esto es importante porque nos acostumbramos a ver que sí, es el sacerdote, es la consagrada. No, es todos. Y los que tienen la responsabilidad de tener hijos, aún más inculcar eso. Es bello porque estaba leyendo que en la homilía de canonización de Santa María Goretti, mira lo que dijo el Papa Pío XII. Dice, ustedes padres y madres, díganme, básicamente diciendo, en la presencia de esta joven que está aquí canonizada, o sea, todo el mundo emocionado, primero lo que dice, díganme, ¿estás dispuesto a asumir la sagrada tarea que se les ha impuesto a ustedes de vigilar, mientras a ti se pueda, sobre sus hijos, de preservarlos y defenderlos contra todos los peligros que los rodean? De ayudarlos a estar fuera de lugares donde pueden aprender prácticas de impiedad o de perversión moral. O sea, bravo, María Goretti, ok, ajá, muy bien. Pero tú estás dispuesto a ayudar a tus hijos en todo, para eso, porque, por cierto, o sea, yo creo que eso también en ti, Iris, influyó tu decisión a la escuela que iban. Ok, háblanos un poquito, en otro momento has hablado de eso, pero porque tú te tomas esto en serio, has tomado decisiones drásticas. Definitivamente que sí, ¿no? Bueno, cuando ya lo había comentado antes, pero en el 2010 Dios me llamó a un cursillo de cristiandad y es donde descubrí pues realmente mi identidad como católica, como hija de Dios, como cristiana. Y entonces estaba estudiando para ser maestra, trabajaba ya, bueno, era voluntaria en una escuela y me di cuenta que mi vida no iba a ir de acuerdo con mi fe si yo me quedaba pues estudiando eso. Me enteré acerca de homeschooling, de escuela en casa, la opción que pueden tomar los padres, de desde casa educar a sus hijos, darles todas las materias. Entonces dije, bueno, yo voy por este camino porque Dios ha puesto en mí una pasión al estudio, a la educación. ¿Y por qué lo voy a hacer con otros niños cuando lo puedo hacer con mis propios hijos? No, wow. Y todavía no tenía hijos. Exacto. Ni siquiera estaba comprometida. Ya tenía una relación seria con Ulises, pero no estaba comprometida, ¿no? Entonces, bueno, continué trabajando como consejera en la escuela algunos años, mientras pues me casé y todo. Tuvimos los primeros niños y ya cuando comenzaron la escuela fue que ya, bueno, comencé a cambiar trabajo para poder hacer escuela en casa con ellos, ¿no? Pero definitivamente es que no se nos puede olvidar que esto es lo más importante. Miren, yo he escuchado de muchos papás, no, es que ahora es difícil tener hijos, es que... Y obviamente el tener hijos en todos los tiempos ha sido difícil. Han habido retos en toda la historia, ¿no? Pero nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos va guiando y podemos prestar atención a lo que está pasando y, bueno, ir tomando decisiones concretas para poder ir educando a nuestros hijos. Y la santidad no era cosa del pasado. No es que se acabó ahí en esos años, ¿no? Sino que todavía, bueno, no los conocemos todavía, pero ya están formándose santos en las familias, igual que pues en los seminarios y en las parroquias y en los conventos, ¿no? Pero los santos modernos ya se van formando. Así que nosotros todos tenemos que continuar rezando y, bueno, luchando y escuchando al Espíritu Santo que nos va guiando. Pero es precioso porque algunos dirán, ay, pero ¿por qué tan radical? Bueno, primero, bendito sea Dios, Dios te ha puesto eso en tu corazón, pero tú decís, o sea, tú has estado en las escuelas y tú dices, no, o sea, esto no es el ambiente donde quiero formar mis hijos. Entendemos que quizás para algunos no pueden ser la opción, pero vamos a ir viendo qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Porque los papás son los primeros educadores de sus hijos, ¿no? Entonces esto es muy importante porque tenemos que ir viendo que, claro, uno puede ver a otra familia, a otro santo y decir, wow, qué valiente. Bueno, pero esas opciones y otras se nos muestran aquí. No se hace santo siguiendo la corriente. O sea, eso, o sea, nadie se hace santo siguiendo lo que dice la cultura. Entonces, a ir viendo qué nos está pidiendo Dios. Pero una de las cosas más importantes, obviamente, cuando hablamos de los papás de los santos, es que para ellos era primordial, cuando ellos tuvieron hijos, entender que los hijos son de Dios. Entonces, lo que yo supongo como mamá, lo que más has querido es que tus hijos sean de Dios y por eso la necesidad del bautismo, ¿no? Y eso quiero hablar un poquito sobre los santos, sobre el bautismo y por qué la importancia del bautismo. Porque, vamos a ver, la Virgen María y San José tuvieron a Jesús y las primeras cosas que hacen es presentarlo al templo, ¿verdad? Entregárselo de regreso a Dios. Esa es la importancia del bautismo.
tú, bueno, ya dijiste que tuviste tus hijos, luego de una conversión de cursillo, que Dios te agarró ya engraciada, por decirlo así. ¿Qué importancia tenía el bautismo? ¿Lo tenías claro o esperaste 4 años? ¿Cómo fue? Mira, la niña de nosotros tenemos 5 hijos acá, pues en la tierra, la que tuvimos que tardarnos un poco más para bautizarla fue la primera, Emily, porque sus padrinos estaban embarazados, tuvieron que salir y bueno, después regresaron y tuvimos que esperar un mes. Pero China, esas fueron las noches más terribles de mi vida, porque es que yo pues miraba a la niña y yo decía, yo pasaba casi que toda la noche rezando y le decía, Dios mío, permíteme bautizarla, yo quiero que vaya al cielo. Era como que una ansiedad casi, ¿no? La única vez que he tenido así como que ansiedad en mi vida, pensando en que esta niña tenía que ser bautizada. Y ojo, ¿esperaste cuánto tiempo? Ella nació el 8 de noviembre, así que el 1 de diciembre sí. la bautizamos, ¿no? Pero es como que yo estaba, entonces, bueno, sabiendo que iba a ser mi reacción así, pues los otros, una semana, 4 días, fue hermosísimo con el último, con Andrew, él nació un jueves, y entonces el domingo lo bautizamos, así como que entre más rápido, mejor. Pero explícame por qué. Sí, bueno, y esto que Andrew nació en la pandemia, me lo inducieron. Mis hijos les encanta estar en mi panza. No se quieren salir. Ninguno ha nacido a tiempo. Todos se han tardado al menos una semana, ¿no? Entonces, en la última semana del embarazo, fui al doctor y me dijeron, está grande, mejor te inducimos. Y bueno, hicimos la inducción, ¿no? Un jueves, gracias a Dios que nació ese jueves. Y entonces yo ya tenía todo listo, porque no es que como que, lo tenía, cumplía la dieta y comenzaba a buscar los papeles y los padrinos ni nada de eso, ¿no? Sino que ya tenía todo eso avanzado desde, bueno, mucho antes de que naciera. Para cuando naciera, simplemente avisar a la parroquia y pues programar el bautizo. Y entonces el niño nació la semana que comenzaron a cerrar todo. Y yo dije, si el mundo se acaba, si nos morimos todos de la enfermedad, como nos decían en ese entonces, pues no me importa, pero que el niño esté bautizado, ¿no? Porque pues también me lo llevo al cielo con todos los demás. Entonces nació un jueves y ese domingo, aprovechando que los compadres ya iban a tener un bautizo un poco después, porque recuerden que en ese entonces solamente era un bautizo y todo eso. Bueno, entonces como a las 10 de la mañana le llamé al padre, ¿será que puede ser hoy? Todo está bien. Y me dijo, claro que sí, vengan a las 12 y como en 2 horas montamos el bautizo del niño, ¿no? O sea, que no esperaste a tener la mega fiesta, bueno, además que no se podía, no, pero ni era... el recuerdito, ni la cosa, ni nada, sino que ya teníamos todo listo porque lo más es importante que creemos conciencia. Nuestros hijos nacen y se ven hermosos y son bellos, ¿no? Pero tienen el pecado original, con el que todos nacemos. Y aunque Dios ama a esa criatura, todavía es una criatura, no es un hijo o hija de Dios todavía. Entonces, si odiamos el pecado, si logramos odiar el pecado, entonces tenemos que decir, wow, mis hijos tengo que hacer algo por ellos, no puedo esperar hasta mucho más. Y lastimosamente muchos padres cometen ese error de querer esperar. ¿A cuándo crees que el niño? Dicen algunos. Si ellos quieren, entonces van a estar en la iglesia. Si no quieren, bueno, no los voy a obligar a bautizarse, ¿no? Pero es interesante porque pues veo niñitos, niñitas, si va a jugar El Salvador, con la camiseta del Salvador. Si va a jugar México, con la camisa de México. Si va a jugar el Real Madrid o el Barcelona, con la camisa. Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué no dejan que sus hijos escojan a qué equipo le van a ir? Fan de qué deporte van a hacer. Eso sí como que se lo vamos imponiendo a los hijos, ¿no? O he escuchado también familias, no, en mi casa solamente hablamos español, pero tú le preguntas a tus hijos si quiere hablar español o si solo va a querer hablar inglés, ¿no? Ese tipo de cosas que son como del mundo, sí se las vamos de cierta manera enseñando y todo, que también, bueno, que se lo enseñamos, ¿no? O sea, obviamente, pues amor por el país de donde uno viene, pero ¿cómo la fe la vamos a dejar al lado? ¿Cómo vamos a dejar que los niños, a quien nosotros somos responsables de enseñarles ya eso, por traerlos al mundo, ¿cómo no se lo vamos a enseñar también? No, y es excelente, porque sí, yo he visto niñitos recién nacidos con las camisas de Messi, lo que fuera, y es verdad, o sea, y esto no tiene ninguna implicación, pero la fe, además Dios ampare, yo he conocido papás que los niños nacen enfermos, tienen un problema del corazón, inmediatamente lo quieren operar, están angustiados en la salud física. Bueno, pero tu hijo tiene el pecado original, o sea, igual de ímpetu que tienes de querer resolver esta enfermedad que tiene, pues peor es el pecado original. Y dijiste algo que es muy importante, Iris. Uno nace criatura de Dios, pero en el bautismo uno se hace hijo de Dios, ¿ok?
un hijo adoptivo de Dios, o sea, qué cosa tan hermosa, miembro de la iglesia, o sea, todo esto se quita en el pecado original, o sea, que es las puertas, o sea, siendo un papá tan rico no le quiere abrir los tesoros a su hijo. Y una cosa que esto no necesariamente tiene que ver con el bautizo, pero me recuerdo, esto es lo que te estaba diciendo antes, estoy casi segura que fue con Emmy. No sé por qué, o yo estaba ahí, creo que eras tú, o sea, que estoy casi segura que eras tú. Después del bautizo, ¿sí? ¿Sabes lo que te voy a decir? Después del bautizo, hiciste algo espectacular, que me llamó yo no lo había visto antes, y me llenó así me conmovió mucho. ¿Qué hiciste y por qué? Claro que sí. Bueno, lo he hecho con todos. A todos mis hijos, justo en el momento después de que se bautizan, se los he consagrado a la Virgen. Y hay una oración hermosísima que me regalaron por ahí, ¿no? Un librito de oraciones de mamá. Y se los consagré a la Virgen, China, porque es que yo no me siento capaz de darles todo lo que ellos necesitan para ayudarlos a llegar al cielo, porque yo soy pecadora, yo soy pues inútil en ciertas maneras, ¿no? No soy digna, pero si tengo a la Virgen de ayudanta y después mamá, así como de ellos, como yo, ¿qué más pues mis hijos pueden necesitar? Así que se los he consagrado a la Virgen, a cada uno de ellos. Y es hermoso porque no solamente es como que una cosa que hice, sino que cuando están enfermitos o cuando se están portando mal. ¿Sabes? ¿No? Tu hijo también. Exactamente. O sea, como que a veces le he dicho a la Virgen, Virgen Santísima, pues yo te lo di también. O sea, tú ayúdame, tú tienes que terminar de hacer lo que yo no puedo, ¿no? Y ha sido bello porque sí he sentido pues que la Virgen, a veces, no sé, leyendo este libro, ¿no? Hay cosas que yo he hecho y yo digo, ¿por qué o sea, como que las he hecho y no sé de dónde se me ocurre hacerlas y todo? Pero sé que es por la intercesión de la Santísima Virgen, porque yo le he entregado mis hijos a ella y ella me va ayudando en eso. Eso es hermoso, me acuerdo perfecto porque me llamó tanto la atención y tú le decías entre lágrimas, yo creo que no había nadie allí que no estaba llorando también. Yo dije, qué impactante eso, qué impactante tener a tu hija inmediatamente consagrar a la Virgen. Y cuando leemos la vida de los santos, estamos siguiendo un libro, no lo estoy promocionando necesariamente porque está en inglés, entonces, de todas maneras, pero es un libro que habla de los papás de los santos, no está en español. Pero una cosa bella que habla sobre el bautismo, habla de algo similar que Santa Celi, nuevamente la esposa de Luis y los papás de Santa Teresita, ella le consagraba a los hijos a Dios y decía esto, interesante, Señor, dame la gracia para que este hijo sea consagrado a ti y que nada pueda como que manchar la pureza de su alma. Y mira lo que dice, si en algún momento se fuera a perder, como que este bebé se fuera a perder y fuera a ir para el infierno por sus pecados o algo, prefiero que te lo lleves ahorita, llévatelos ya. Y esto suena piadoso, pero ella ya había sufrido la muerte de 4 hijos, o sea que ella sabe el dolor de pérdida de hijos. Entonces es hermoso decir, mira, prefiero que te lo lleves ya, después del bautizo, cuando estés inocente, a que yo luche toda la vida y se pierdan en el pecado. Es el horror al pecado. Tú decías de odiar el pecado, el horror al pecado que había, ¿no? Sí, mira, a veces cuando estaba embarazada, pues la gente pregunta, ¿qué voy a ser? ¿Niño o niña? ¿Okay? Y pues ya después uno les dice. Y después la gente, usualmente el comentario que viene siempre es, bueno, y no importa, ¿verdad? Con tal que salga sanito, dice la gente. Y yo pues a veces me he puesto a pensar, no sé por qué tenemos esa idea que prefiero que salga un niño sano, o, bueno, no sé qué es lo que significa un niño no sano, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, China, obviamente pues hay niños que nacen, que tienen discapacidades y todo, pero estos niños le enseñan al rostro de Dios a uno de una manera tan increíble y honestamente pues yo he logrado rezar con Dios y decirle, prefiero que sea como que un niño inocente, pero que no vaya a pecar, que no vaya a perderse realmente, en vez de un niño pues que sea sano y todo, pero que pues escoja deshonrar a Dios. Y tenemos que llegar pues yo creo que eso se logra a través de una vida de oración, de ir profundizando en el misterio de Dios, en la salvación, en la cruz, en lo que es el amor de Dios, pero hay que hacerlo y hay que ofrecerle nuestros hijos a Dios y uno ve, ¿no? Yo tengo un niño, bueno, que tiene un desarrollo mental también, unos meses de retraso, mejor dicho, pero yo veo cómo él es tan hermoso, cómo también pues me habla tiene la capacidad de amar
no sé si te conté, no, pero cuando se confesó, salió de la confesión y obviamente pues yo, ¿no? Con mi cuestión humana, ¿no? Como, ¿será que va a poder hacerlo? ¿Cómo va a comprender él? Porque pues él entiende las cosas con unos años más Sí, de bajos, atrás, ¿no? ya. Y salió de ahí, China, y me dijo, Mom, that was so good. Papá, eso fue tan rico, tan bueno, ¿no? Yeah. Y yo, pues, hermosísimo, porque la gracia de Dios no tiene, es como increíble, ¿no? Bueno, es inmensa, y a veces nos limitamos a ver el amor de Dios pensando que solamente con hijos sanos vamos a poder ayudarlos, vamos a ver el rostro de Dios. No, y cabe destacar que no es por nada, o sea, de todos tus hijos, él recibió una bendición especial. O sea, sin saber nada, porque él estaba chiquitico. Sí. Yo sé que ya lo contaste, pero cuéntalo rapidito también. Tenía 5 meses y nos fuimos a ver al Papa, porque bueno, si está el Papa por ahí, ¿qué católico no va a querer ir a verlo, no? Y estábamos entre medio de toda la gente, yo me pasé la noche antes haciéndole la tilma, porque el Papa había dicho que quería ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe, pero no pudo, así que le hice una tilma yo. Y la sorpresa fue que a los 5 meses, bueno, paró el Papa Móvil. Enfrente de nosotros vino alguien y se lo llevó y pues recibió la bendición del Papa. Fue hermosísimo. Imagínate. Cuando regresó, la gente lo agarraba. Yo no lo pude cargar como por 30 minutos, ¿no? Porque la gente lo agarraba y lloraba. Y fue un momento tan bello. Nos han pasado tantas cosas lindas, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero es un momento bello. Igual en toda la familia cuando supo de lo que había pasado, pues también sintió la presencia de Dios. Es que ese es el punto. Cada hijo, cada ser humano que viene al mundo puede ser como, uno está como que uno invirtiendo en el mundo, ¿no? En la humanidad, cuando trae hijos al mundo. Entonces, bueno, fue hermosísimo esa bendición que recibió él. Y digo, qué belleza, ¿no? Entonces, esto es muy importante, Iris, porque como estamos hablando, o sea, la necesidad y la urgencia de consagrar tus hijos a Dios, de bautizarlos. Es interesante cuando uno lee la vida de los santos, o sea, los papás de María Goretti, literalmente el día siguiente ya la estaban bautizando. Tú decías, bueno, también los hijos se tenían en casa, quizás era un poco más fácil, pero me pareció precioso porque los papás de Sor Faustina, que no era Faustina, Estanislao y Mariana, cuando fueron, su hija de bautizo, Sor Faustina, se llamaba Elena, la fueron a bautizar y hay un récord, ahí habla del récord, que hoy vino, el papá era campesino, la mamá, bueno, ama de casa, con 2 testigos, pero es bello porque ellos cuando tienen que poner su nombre, él pone X, él no sabía escribir, no sabía ni siquiera escribir su nombre. Sin embargo, por eso hablamos antes, o sea, sabía lo más importante, que es la necesidad de traer su hija a Dios. Y entonces, ¿qué se iba a imaginar a él que su hija, Sor Faustina Kowalska, va a ser una de las más grandes santas de todas? Un hombre que otros dirían, ay, qué inculto, ay, qué tal cosa. No, qué belleza ver que de las cosas más necesarias, él estaba claro. Hermosísimo, ¿no? Porque pues hoy en día se nos hace la idea de que nosotros somos tan importantes y porque tenemos tanto conocimiento, porque tenemos estudios y todo, pero nuestras familias que no tenían, como dices tú, no sabían leer o escribir, eran analfabetos, pero cómo nos enseñaban la fe. Cómo he escuchado yo de personas, yo rezaba con mi abuelita todas las noches, o mi abuelito pues me aseguraba de llevarme a la iglesia, me encanta Ulises, me acordó del abuelo de Ulises, ese pasaje porque él también firmaba con la X, pero Ulises se acuerda bien que siempre le daba sus moneditas, sus fichitas, decimos en El Salvador, para ir a misa, y tenía que ponerlo en la ofrenda, y allá de Ulises si lo veía comprando algo después de misa, ¿no? Sabía que es que se había gastado. Claro. Lo que tenía que poner en la ofrenda. Entonces, de esas cosas pequeñas, ¿no? De tienes que dar, que sea un poquito de moneditas en la misa el domingo, ¿no? Es como que enseñaba la fe. Cuando a veces me pongo a hablar con mi abuelita o con los demás, cómo se hacían peregrinaciones y todo, es que la fe se vivía. Y eso nos está faltando a nosotros. Los papás tenemos que también mostrar, enseñar, vivir la fe en nuestros hogares para que nuestros hijos se vayan enamorando de Dios. Sí, porque, o sea, es como cuando un hijo ve a papá y mamá enamorada, pues más quizás desea, por decirte, el matrimonio, porque lo puede ver, o sea, con un ejemplo bello. Aunque no esté diciendo, mira cómo lo hago, pero nada más como ustedes lo están viviendo, ¿no? Creo que es importante. Tuve la oportunidad de ir a Polonia en el 2019 y uno de mis grandes santos favoritos es Juan Pablo II, ¿no?
Y él es bello porque él es, o sea, era el menor de 3 hermanos, una hermana ni siquiera la conoció, y el otro hermano era más mayor. Y bueno, él muere y su mamá también como al mes lo bautizó. Pero es precioso porque cuando uno va para allá, va para la iglesia, puede ver la pila bautismal donde fue bautizado. Y la verdad es que es importante porque aquí se hizo un santo. Y el sacerdote que los acompañaba y que lo bautizó, decía esto, o sea, los santos también muchas veces nacen de santos. Decían del papá de Juan Pablo II que era un hombre extraordinariamente santo, de una profundidad tremenda. De hecho, Juan Pablo II decía que su primer seminario era con su papá, pues. Cuando muere su mamá a los 8 años, ponen las camas juntas y todas las noches arrodillarse, a rezar, o sea, pero nuevamente esto vino de ellos, de la conciencia de bautizar. Es bello también ver cuando tuve la oportunidad de ir a Asís también, ir a una iglesia, ¿cómo se llama? Ahorita lo está viendo, San Rufino. Es verdad, es una iglesita allí que nadie va, porque, ay, mira, que se acaba la Basílica de San Francisco. San Rufino ahí, y hay una pila bautismal. Y en esa pila bautismal, 3 santos fueron bautizados allí. O sea, primero San Francisco, que bueno, no se llamaba Francisco, se llamaba Giovanni, pero bueno, lo bautizan allí. Luego Santa Clara, ¿ok? Después la hermana de Santa Clara. O sea, santos en la misma pila bautismal, pero todos estos papás, aunque luego el papá de San Francisco tenía oposición a su vocación y también los papás de Santa Clara. Sin embargo, luego, ¿me entiendes? Hay una conversión en eso, pero quiero decirte, estaban conscientes de la necesidad de la gracia de Dios. O sea, y una cosa importante sobre el bautismo es que sin el bautismo, esa es la puerta a los demás sacramentos. O sea, si tú le quieres dar toda la riqueza a tus hijos, pues tienes que pasar primero por la puerta y es el bautismo, ¿no? Una cosa importante, Iris, estamos hablando de esto, es que parte del bautismo es tener padrinos, ¿ok? Yo no sé, no sé si es así en El Salvador, pero muchas veces en Venezuela y en otros países hay como 2 ideas de padrino. El padrino como si te mueres te van a cuidar, no sé dónde viene eso, pero bueno, como que algo filial así. O por otro lado, el padrino es el que te da regalo. Ajá. ¿Sabes? Sí. Entonces muchas veces, ¿quién es mi mejor amigo? Ese va a ser mi padrino. Entonces tú que has tenido que pensar esto para los padrinos de tus hijos, yo, bendito sea Dios, soy madrina de muchas de mis sobrinas, de otros amigos. Vamos a hablar un poquito del criterio, porque a veces la gente se molesta. ¿Y por qué este no puede ser padrino? ¿Por qué este no? O sea, ¿cuál es el rol de un padrino? ¿Y qué decisiones, cómo tú pudiste discernir quién iba a ser padrino de tus hijos? Claro que sí. El rol del padrino es ayudar a los papás a que este niño o esta niña alcance la santidad. Eso es lo más primordial, ¿no? Entonces, bueno, si estas personas van a enseñar la santidad, bueno, tienen que también estar viviendo una vida de gracia. Claro. También por eso es que se dice, ¿no? Pues lo de la edad, que tienen que estar bautizados, confirmados, casados por la iglesia, porque tienen que estar también, y no solamente eso, ¿no? Sino que también pues comulgando, yendo a misa los domingos, confesarse, pues vivir la vida, realmente desear enseñar la santidad, ¿no? Modelarla. No es la persona que da mejores regalos o que siempre da regalos, ¿no? No es la persona la más alegre, la que va a hacer una gran fiesta, sino que el rol del padrino es eso, mostrar la vida de la fe, ayudarle rezando, ¿no? Por los ahijados a los papás de estos niños, y eso es lo más importante. Y lastimosamente muchas veces se nos olvida eso. Y a veces incluso, bueno, yo cuando trabajaba en la iglesia había gente que mentía, ¿no? Eran una pareja casados por lo civil. Él se ponía como soltero, ella se ponía como soltera y bueno, así pues lo hacemos porque somos buena gente y todo. Pero no se trata de ser buenas personas. Hay muchas personas que son buenas personas, pero que no están modelando la vida de la gracia, la vida de fe. Y eso es lo que tienen que hacer los padrinos, ¿no? Entonces nosotros con Ulises nos pusimos a ver en eso. Así que tenemos 2 sets de padrinos. Que es interesante, háblanos, porque eso no es muy común. Sí, no es muy común. Queríamos como que pues que las personas fueran las mismas, ¿no? Porque pues podemos ir creciendo más intimidad con esa persona. No se trata que yo tengo 20,000 padrinos por ahí. No sé si también pasaba en Venezuela, pero en El Salvador ponen como 5 parejas de padrinos. Es como que el medio pueblo es padrino del niño, de la niña. Bueno, una cosa chistosa, ¿no? Pero pues acá nosotros quisimos la misma pareja para los primeros 3, después otra pareja para los otros que han ido saliendo. Así que todavía le falta un hijo más a nuestros compadres. Y obviamente pues ellos también son personas de iglesia que están muy activas, que también tienen hijos, que van tomando decisiones de la educación de acuerdo con nosotros. Son un ejemplo para nuestros hijos, es hermosísimo.
no siempre nos podemos ver todo el tiempo, Yeah. y tampoco es la cosa de que siempre son los regalos ni nada, pero son personas con las que contamos, les avisamos cuando son los siguientes sacramentos y están ahí pendientes. Así que es hermoso el ver cómo hemos tomado buenas decisiones con la gracia de Dios, de personas que están modelando la fe para nuestros hijos. Y eso es importante, Iris, porque muchas veces, como decimos, es el hermano, es la hermana, es la prima, es alguien. Como te digo, en Venezuela no sé por qué hay esta idea de que si te mueres, o sea, lo más importante es la vida de fe. Entonces yo, aunque soy hispana y eso, nunca he seguido el fútbol, como que no me interesa, nunca lo jugué, no me importa. Pues si tú tienes un hijo, no me lo vas a dar a tu hijo no me lo vas a dar a mí para yo entrenarlo en el fútbol, que no sé nada, ni la primera regla. Obviamente no lo vas a hacer, vas a decir, ok, ¿quién sería el mejor entrenador? ¿Dónde lo puedo poner? Porque quiero que mi hijo sea el mejor. Bueno, de eso se trata, o sea, y 10,000 veces con más importancia de decir, ok, ya va, un momento. ¿Quién está modelando la fe de verdad? ¿Y quién me puede ayudar a mí en eso? Mira, a mí a veces me piden ser madrina y a veces lo pienso porque no puedo estar siempre en todos los cumpleaños. Para ser sincera, no tengo la costumbre de dar como regalos porque siento, ¿qué más le vas a dar a este hijo? O sea, siempre digo, mira, si tú quieres que yo sea madrina, voy a cumplir mi rol de rezar. ¿Me entiendes? Y si me necesitas allí, bien, pero no esperes de mí otra cosa. O sea, tengo claro que puedo estar en los cumpleaños, bendito sea Dios, pero eso es lo más importante, ¿no? Entonces, y porque se va haciendo una amistad bonita, pero es eso. Entonces la gente, que no puede, que la iglesia tal. No, es que estamos hablando de quiénes son los modelos para nuestros hijos para realmente vivir esta vida de fe, ¿no? Entonces, qué importancia tan enorme el bautismo. Todas las demás gracias que tenemos las recibimos a partir de allí. Todos los santos que tenemos han sido bautizados. Entonces, no, aquellos que estén viendo, no esperar, ¿no? Escucho tanta gente, no, que tal, que cuando el hijo, o como decía, o sea, esperar 5 años para que lo... Mira, bautízalo, luego cuando venga la abuela, dentro de 6 años, hace una mega fiesta, ¿verdad? Pero, ¿cómo vas a esperar para la gracia? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Definitivamente. Soy comadre de Isette, la que antes estaba conmigo en Santo Entrenamiento, y ella también, o sea, ella nace un bebé, casi que da luz en la pila bautismal, porque lo tiene bien claro. Entonces, una cosa también importante es saber, o sea, si celebramos el día del cumpleaños del hijo, saber cuándo es el día del bautizo del niño, o sea, saber eso. Yo no sabía, no es por nada, hasta que empecé para ser consagrada, había que buscar los papeles, y yo, mira, y me pareció bello porque me bautizaron el 21 de noviembre, o sea, como 3 meses después, pero precioso porque el 21 de noviembre es la presentación de la Virgen. Seguro que mi papá, no es por nada, no tenía idea, perdón papá, pero seguro que no tenía idea, pero de esa providencia de Dios, ¿no? Entonces, decir, o sea, y quizás uno tú tienes 5 hijos, entonces acordarte de esto, más lo otro, más, ok, entiendo, pero decir, oye, ¿cuándo es la fecha de bautizo de nuestros hijos? Para que ellos tengan conciencia de este día naciste para la vida eterna, ¿no? Claro, porque, bueno, incluso la fecha de bautizo es más importante que la fecha de nacimiento, porque es que nacemos a ser hijos de Dios, es mucho más importante. Entonces sí es importante pues recordárselos, incluso el de nosotros mismos, ¿no? Y si no saben, bueno, comiencen a buscarlo, comiencen a celebrarlo, algún cupcake, algo chiquito, simplemente recordarles, ¿no? El por qué lo bautizamos y por qué es una fecha tan importante, y eso sí hay que hacer fiesta, ¿no? Como con los hijos mismos. Porque es maravilloso o sea, qué regalo quedó más grande que ser hijos de Dios. Es que no hay nada más que le pueda dar a mi hijo, a mi hija, que se compare con eso. Y eso es lo bello porque quizás la gente no sabe, Iris, pero cuando uno va para la iglesia, que está el agua bendita, eso es un recordatorio de tu bautizo. O sea, eso es lo que sirve, no es agua bendita porque, no sé, no, eso está al entrar de la iglesia, a veces está la pila bautismal allí, al frente, porque es la entrada. En todos los santos es así, ¿no? Está allí mismo porque es la entrada a la iglesia. Entonces, cada vez que tú te pones agua bendita, de cierta manera estás renovando, por decirlo. Claro, hay algunos que dicen, bueno, pero ¿y por qué bautizan a niños? Porque aquí estás haciendo una decisión por ellos. Bueno, es bíblico en muchos sentidos. Entonces quisiera hablar de esto. Por un lado, en el Antiguo Testamento, eran los 8 días que hacían la circuncisión de un hijo, o sea, de un varón, para que fuera parte de la familia de Dios. A los 8 días.
Entonces también se lo hicieron, o sea, Jesús, o sea, los 8 días, ¿ok? Luego la presentación, o sea, para la expiación y todo eso de la impureza, la mamá, lo que fuera, a los 40 días. O sea, el bebé está chiquito. Cuando entra el bautizo, eso es una prefiguración de cierta manera, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo no le vas a dar el mejor regalo? Hay muchos papás que vacunan a sus hijos o que hacen cosas cuando están chiquiticos por prevención o le quieren dar lo mejor al hijo al principio. Bueno, lo mismo del bautizo. Cuando vemos San Pablo, cuando sale de la cárcel y hay algunos que se convierten durante su estadía, dice que él fue y bautizó a familias enteras. No es no nada más a los adultos, y le preguntó al hijo, no, a familias enteras, porque sabía la gracia que él tenía. O sea, si yo voy, no sé, a un país que está muerto de hambre, yo voy a dar la comida a todos. No le voy a decir, toma a ti, papá, no, a todos. Y cualquier papá va a decir, ojo, para mi hijo también. Entonces, no es verdad, ni tampoco es bíblico de decir, o sea, nada más a los pequeñitos. O sea, eso no, eso por un lado no lo es. Entonces, también una cosa importante en el rito del bautismo, y esto se renueva en la vigilia pascual, básicamente es el credo, pero me encanta el principio porque dice, renuncias a Satanás. Ya de adulto uno renueva el bautismo, ahorita vamos a hablar de eso, pero dice, renuncias a Satanás, y un adulto dice, sí, renuncio. Por cierto, el papá y los padrinos están ahí por responder por el hijo, porque están diciendo, yo respondo por él porque lo vamos a guiar a tomar esta decisión. Renuncias a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones. O sea, hay un aspecto de abrazo a Dios, pero rechazo al pecado, que también es parte del rol del papá, ¿sabes? En la vida diaria del hijo. Entonces, definitivamente, tenerlo que ver. No se trata solamente de llegar y tomar la foto y qué bonito lo hicimos, sino que modelar esa vida día con día, enseñar las oraciones de la mañana y de la noche. Al nomás están en edad de hacer la catequesis para la primera comunión, también llevarlos. Igual con la confirmación, ¿no? Sino que es como que un constante, uno es ese hijo de Dios, y así como cuando traemos hijos al mundo, ¿no? Los hijos tienen una necesidad de uno, que te piden comida 1000 veces al día, y te piden otras cosas. Bueno, enseñarles esa necesidad que tenemos de Dios en el diario vivir a nuestros hijos. Yo recuerdo una vez un video tú me mandaste, no sé si te acuerdas, fue comiquísimo, tú estabas en la cama leyendo la Biblia con los niños, estaba leyendo Génesis y era comiquísimo sus reacciones y sus cosas. Y estabas leyendo la Biblia, no estabas leyendo una Biblia de niño. Estaban todos, me acuerdo de mí perfecto, porque hablabas que si estaban desnudos y no tenían vergüenza y ya, ¡ay, desnudos! Estaban muertos de la risa. Digo, qué bello, porque eso es parte de modelar la fe, ¿no? Y qué bello uno, especialmente en la vigilia pascual, poder renovar. Porque vamos, o sea, a mí me bautizaron de niña, ya dije, a los 3 meses. Yo no me acuerdo de mi bautizo. Yo a veces digo, me encantaría que me volvieran a bautizar. Pero eso de una vez por todas. O sea, vamos a suponer que hicieran el rito, pues me echaron agua porque ya yo estoy bautizada. O sea, que es algo de por siempre. Esto es importante, yo supongo que ustedes que nos escuchan saben, pero hay 3 sacramentos que dejan una marca indeleble en el alma. Es decir, no se puede borrar. ¿Ok? Entonces, lo bello es, no se puede borrar porque no se puede repetir. Entonces, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. En España, hace unos años, y supongo que todavía, no sé, tenían problemas que las personas decían, yo quiero que me den mi certificado de bautismo de la iglesia, y lo rompían. O sea, para decir que ya no. O sea, eso es horrible, pero acabas de romper un papel. O sea, no puedes, tú puedes negar a Dios, o sea, tú puedes negar a Dios, pero no puedes borrar ese sello. A veces digo, no es la mejor ejemplo, pero como la marca de las vacas, ¿sabes? Sí. Cuando las marcas, no sé cómo se dice eso, como que esa vaca es mía. Bueno, el bautismo es decir, este es mi hijo. Uno puede rechazar, como uno puede rechazar a sus papás, pero una marca indeleble y no se puede repetir. Pero con esto quiero decir, porque al principio de la iglesia era cómico, ¿no? La gente sabía que el bautismo quita el pecado original, Iris, de niña, pero vamos a suponer que, Dios te ampare, Iris ahorita, de no sé, 30 y pico de años, todavía no ha sido bautizada. Cuando ella se bautiza ahora, no tan solo el pecado original, sino el pecado personal, todo. O sea, que si ella es bautizada y la matan, va directamente al cielo. O sea, ¡pum! Entonces mucha gente esperaba, ¿ok? Es decir, voy a esperar hasta el último momento, vivir una vida loca, pero eso no sirve. O sea, por 2 lados, porque tú piensas que tú realmente le estás diciendo que no a Dios. No le estás diciendo que sí más adelante. Le estás diciendo ahorita que no. Ten cuidado, ¿quién eres tú para saber que no vas a estar caminando ahí? Y te agarra un autobús, ¿no? Entonces,
Además que también, bueno, el pecado, aunque se perdone, ¿no? Pues queda lo que se hizo, así que eso se paga en el purgatorio. Ya. So, ten cuidado, o sea, Sí. ten cuidado con todo esto. Entonces, esto es importante, ¿no? Es importante de ver y de saber, de decir si sus hijos no han sido bautizados o si usted no se ha bautizado, o sea, porque ¿a qué espera? O sea, no tiene sentido, ¿no? Dios es una gracia tremenda. Pero quisiera hablar estos últimos como 8 minutos o 5 minutos que nos queda, de modelar esa vida. O sea, porque uno dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, pero andamos estresados en la vida diaria, ¿verdad? Que en su Hijo único Jesucristo nacido. Ok, decimos palabras bonitas, pero ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se modela? ¿Cómo has ido tú? Y eso hablaremos cuando hablemos de los demás sacramentos, pero ayudando a tus hijos a crecer en esa fe. Pues rezando en familia, como te digo, las oraciones, enseñándoles a rezar para hacer los alimentos, por ejemplo. Tuvimos un día familiar con la familia de Materrey el sábado y fue hermosísimo porque pues la niña mayor tiene 9 años, ¿no? Pero una de las actividades que hicimos es como hablar de las cosas buenas que hacemos en familia o las cosas que tenemos que ir haciendo mejor, ¿no? Pero tenían tanto que compartir y a su pequeña edad, ¿no? Que rezamos por los alimentos. Entonces la familia va creando una identidad basada en Dios. El ir a la misa los domingos juntos, el vestirse bien, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, para ir a la misa, ¿no? Las niñas me encanta porque les he enseñado. Entonces a veces yo me quiero poner un pantalón formal para ir a misa, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Ahora ya no. Porque me decían, mami, ¿cómo vas a ir en pantalón a misa? Ponte un vestido. Entonces hasta eso, ¿no? La misa es lo más importante que se hace. Pues aprendiendo acerca de la fe, aprendiendo pues los mandamientos y todo, poniendo mucho empeño en la catequesis que ellos tengan, que realmente piensen, el rosario en familia es fundamental. Yo recuerdo, y no hemos hablado, y no vamos a hablar pronto de la reconciliación, pero fue bellísimo porque tú le hiciste un retiro a Emi. O sea, yo dije, yo quiero hacer retiro. Se me pareció espectacular. O sea, no quiero hablar mucho de eso porque cuando hablemos de eso quiero que lo traigas al caso, pero no es, lo mando a la catequesis. O sea, tú y Ulises son los catequistas. O sea, que te lo has tomado en serio la responsabilidad que tiene. Es que esa responsabilidad viene de Dios. No es como que yo me invento y quiero, sino que Dios es que pues me ha dado esos hijos, se los tengo que regresar, China. Sí. Y están hermosísimos, mis hijos son preciosos y se los tengo que mostrar al Señor como que más lindos de lo que yo los veo acá, ¿no? Y eso es algo pues que tengo que hacer, tengo que morir a yo misma, a ese deseo, bueno, mejor los mando allá y que alguien más y yo me quedo, no sé, haciendo algo más ese tiempo. Más importante. Exactamente, sino que yo tengo que desgastarme mientras Dios me dé las fuerzas y todo. Y si no tengo las fuerzas, eventualmente va a tener que dar la gracia, ¿no? Para que pueda hacerse. Pero es que tengo que enseñarle a estos niños el camino de Dios. Y es bello porque yo creo que tú y Ulises como familia han tomado decisiones preciosas. Yo recuerdo, creo que era Emi y Lucas cuando eran chiquitos, su primer cumpleaños, su segundo cumpleaños, decía, vengan a celebrar cumpleaños, pero no le den ni un juguete. O sea, porque era la idea de que no lo necesitan. Pero, ¿qué hacían? Esos juguetes los mandamos para El Salvador y los llevamos también para El Salvador. Y los repartimos a niños que pues allá tienen más necesidad. Mira, yo me he fijado, si tus hijos le dan 30 juguetes en un cumpleaños, o los va a abrir todos, si los va a usar cada uno un minuto, después se va a aburrir en una semana. ¿Ok? O los va a ir abriendo poco a poco, pero de todas maneras se va a aburrir. Cuando abra el uno, se va a aburrir del otro. Entonces, como que enseñarles a nuestros niños que no se necesita todo eso, una vida de simplicidad, que es bonito, ¿no? Es una de las cosas que los papás de los santos le han enseñado a sus hijos. Es mejor compartir que recibir, y eso pues se va haciendo en el día al día también. Qué bello, porque el bautismo es verdad que es la puerta para una semilla que tiene que crecer. O sea, hay bastantes personas que son bautizadas y no viven una vida de fe. Entonces, a través de estas cosas concretas, yo recuerdo que hace muchos años, yo digo, Iri está loca, pero en el buen sentido, porque tu arbolito de Navidad era una cruz, o sea, una cruz bonita, tipo de Navidad, ¿no? Porque era recordar, o sea, tú buscabas maneras de hacer que la fe, fuera real y fuera algo el día a día. Y ojo, cualquiera que conoce a sus hijos son niños
normales, comiquísimos, que le gusta bailar, echar broma, o sea, no son porque uno diría que se portan mal en la misa. Tan pequeños, vamos. O sea, quiero decir, ¿no? Entonces, pero es parte de esta formación, ¿no? Ya ellos, les tocará a ellos luego responder a la gracia que Dios le da directamente, pero por ahora tú eres de cierta manera, no decir la mediación, pero lo que ayuda a que la gracia le alcance, ¿no? Bueno, aunque no lo crea, ya se ha ido el tiempo y por favor piensen bien, o sea, varias cosas, hemos hablado del bautizo, de la necesidad, si tienen hijos, de traerlos al sacramento, pero quizás para ustedes dicen, ya yo soy abuela, o estoy sola, o soy consagrado, nunca me casé, o no tengo hijos, lo que fuera. Renovar y celebrar tu bautismo. La tarea del día de hoy es buscar dónde fui bautizada, cuándo fui bautizada. Si por casualidad te sale el nombre de sacerdote, dale gracias a Dios por ese sacerdote, rezar por él. Pero renovar y vivir este tremendo regalo de bautismo, porque la meta, como siempre decimos, es el cielo. Así que muchas gracias a todos, lo esperamos. En el próximo Santo en Entrenamiento, ya saben, hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar luego de los otros sacramentos, pero también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la cultura. Así que vamos a terminar con una pequeña oración y luego nos despedimos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos a través de la gracia del bautismo. Damos gracias por los sacerdotes o las personas que nos bautizaron. Ayúdanos a celebrar y vivir esa gracia. Te pedimos por todos aquellos que tienen hijos, que entiendan la urgencia de llevarlos a los pies de Jesús a través del bautizo y a nosotros renovar cada día ese compromiso. Entonces te lo pedimos a través de los padres santos que nos han ayudado a entender la importancia. De Asunta, Luigi, de Estanislao y Mariana, y de todos los padres que nos han mostrado la importancia de la fe, que intercedan por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Hasta